realidad lo que hay es un aumento porcentual, o sea, en el último mes de agosto hubo un aumento del 120% de los casos, pero en realidad el incremento tiene que ver con el porcentaje, no con la cantidad de casos totales que hay. Uno si evalúa la cantidad de casos, por ejemplo, en el mes de agosto hubo 3.000 en toda Argentina, 3.000 casos de COVID, cuando veníamos teniendo 1.500 casos más o menos. Entonces uno a veces dice 120% por el aumento porcentual. En números totales para la cantidad de habitantes y después de la vacunación y el impacto que tiene en las internaciones y la demanda en el sistema de salud, es muy bajo. Pero bueno, uno a veces también tiene que evaluar todo el contexto. En números totales son 3.000 casos en el mes de agosto, no generó grandes internaciones, por lo general hay a nivel país 200 personas internadas por semana. La mayoría son pacientes que quizás tienen alguna inmunodepresión, o sea que no generan los anticuerpos que tienen que tener, o por ejemplo en la provincia de Santa Fe los internados que hemos tenido eran personas que ya habían pasado más de 6 meses la vacunación. Entonces es importante ante un incremento de casos es tratar de reforzar la vacunación en personas sobre todo susceptibles. En este contexto, decíamos, el sistema sanitario está solamente con el trabajo habitual, digamos, no exigido ni mucho menos. No, nosotros tenemos hoy en día las terapias intensivas no están colapsadas, o sea, el Clemente Álvarez, que es un efector de tercer nivel de la MUNI, la mayoría de las patologías tienen que ver con otras causas, y el efector de niños, que es el Vilela, no está ocupado en un 100%, o sea, tiene disponibilidad de camas, y representa un porcentaje las patologías respiratorias, pero que no solamente están destinadas con COVID, sino que también con otras patologías respiratorias, como puede ser gripe o sincicial. Pero actualmente en los efectores de la red municipal no tenemos ningún paciente internado grave en terapia por COVID. Eso para dar un panorama más o menos de que a veces uno puede decir, bueno, testeo, y además estamos viendo un subregistro, porque en realidad hoy en día se testea a ciertos pacientes, después estamos con un cuadro quizás viral y no tiene que ver, o sea, no lo identificamos de COVID. Pero bueno, siempre en los pacientes que se internan con un cuadro respiratorio, eso es un criterio de hacer o hisopado. Y lo que estamos viendo es que los pacientes que tienen un cuadro respiratorio quizás tienen un cuadro más bacteriano, de una neumonía bacteriana, más que un cuadro respiratorio por COVID. A principio del año un aumento creciente de los cuadros de neumococo, de infecciones invasivas por neumococo, que es el agente etiológico que principalmente genera la neumonía en la comunidad, y eso puede tener que ver también con algunas tasas más bajas de vacunación en personas más susceptibles que pueden hacer estos cuadros graves, y después también con el coletazo de los cuadros respiratorios. Después de un cuadro viral de influenza, de sincicial, siempre predispone al árbol bronquial a hacer cuadros por neumococo. Entonces estuvimos viendo también un aumento de neumococo que ahora se aplanó esa curva.